Muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes aquí estos 2 días y aprovechar un tiempo que la hija con 3 de los nietos están aquí en vacaciones, para yo también tener vacaciones y a la vez poder estar aquí con ustedes. Parece que no 40 años, pero sí más de 25 años fue la última vez que estaba aquí. A ver, el tío Edgar, ¿recuerda la fecha exacta? Sí, fue por parte de la Iglesia Bautista, fue con UCU, fue con varios que organizaron el evento, y fue en esa ocasión que por primera vez estaba el domingo por la mañana, no yo predicando, sino escuchar el culto en la iglesia del pastor Luis. ¿Dónde está? Escondido, en alguna parte. Yo básicamente visito diferentes partes de Colombia para que la gente se sienta más vieja y piense en cuánto tiempo ha pasado, pero quiero comprometerme aquí públicamente de que de aquí a 25 años yo vuelvo a Cartagena. Sí. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de estar aquí y hablar sobre este tema de la cosmovisión cristiana. Hemos logrado instalar aquí un tablero y tenemos que empezar en esta noche con varias definiciones de términos. Esto lo descartamos, vamos con otro. El término cosmovisión. Uy. A ver qué otros colores intentamos. Cosmovisión. Si ustedes van directamente al diccionario de la Real Academia, ustedes van a encontrar una definición que dice que es una visión o concepción global del universo. Es en la edición del 2014. En una edición anterior se define cosmovisión en una forma más sencilla, una manera de ver e interpretar el mundo. Cosmovisión, como la palabra mismo lo dice, es la forma como miramos la realidad que nos rodea. Y aquí vamos a usar varios términos paralelos, pero es bueno recordar que cosmovisión es un término que hoy en día, no, esto definitivamente no quiere, se utiliza, sí, qué bueno. Para un hincha nacional es bueno ver que el verde sí funciona, ¿sí? Aun cuando en la liga no pudieron. En la antropología se utiliza este término cosmovisión como una palabra para hablar de cuál es la perspectiva común de una sociedad, de una cultura, de una tribu. ¿Cuáles son las presuposiciones que tienen en común, que comparten, que orientan su forma de ver la realidad? Vienen a traerme más cosas. Qué bueno. Acabo de salvar un alma. Muchas gracias. Yo lo coloco aquí, sí. Esta es la más importante. Agua panela con limón, por si no quieren saber. A ver si la voz sí puede esta noche. Es decir, cosmovisión no es en primer lugar algo individual, es algo compartido de una comunidad. Es como un grupo de personas mira la realidad. Nosotros en esta noche vamos a usar una variedad de palabras, vamos a hablar de óptica, de perspectiva, todo eso son buenos términos paralelos. La forma más común de nosotros hablar de cosmovisión y son las presuposiciones y los valores que se tienen dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Pero valen también estos otros términos. Hay un término esquema o esquema mental y vamos a descubrir que incluso esto es de pronto un término que tiene apoyo bíblico directamente.
Dos palabras que quisiera aclarar porque se escuchan bastante en nuestro mundo postmoderno. Uno es el término metarrelato. Si relato es la forma como relatamos, contamos algo, metarrelato es lo que está detrás de, por encima de ese relato. Metarrelato ha llegado a ser un término importante justamente en la posmodernidad porque se define la posmodernidad como el tiempo en que los metarrelatos pierden su peso, su valor, pierden su poder aglutinante. Metarrelatos son el capitalismo. Metarrelatos son el comunismo, las grandes ideologías que han dominado el mundo, especialmente en el siglo XX. Pero metarrelato también es la fe en el progreso, la fe en la ciencia. Son los metarrelatos que formaban parte de la modernidad y que hoy en día se cuestionan porque ahora estamos en la posmodernidad. El tiempo en que la gente ya no cree, ya no acepta esos metarrelatos de antaño. Otro término que se escucha a menudo hoy en día es el término paradigma, porque se describe la posmodernidad como un cambio de paradigma. Ahora, paradigma es una palabra un poco especial, es una palabra que se ha usado especialmente para hablar en la ciencia, de cómo es que en la ciencia cada científico cuando empieza su trabajo, su investigación, no empieza en cero. No empieza como si nadie nunca hubiera hecho ciencia antes. Cuando un científico, cuando usted va a estudiar física, biología en la universidad, lo que le enseñan en la universidad es lo que hasta ahora se consideran los fundamentos, las teorías aceptadas generalmente en esa área de la ciencia. Ese es el paradigma. Ciencia normal es el conjunto de teorías, procedimientos, cuestionamientos que se acepta como fundamento en esa área de la ciencia. Frente al paradigma está la revolución científica. Revolución científica, lo que pasó en el tiempo de Newton, lo que hemos visto en el siglo XX con personajes como Einstein, Heisenberg, Planck. Una revolución científica es cuando se cuestiona el paradigma. Cuando lo que todo el mundo científico ha aceptado hasta allí, ahora resulta que no sirve, toca mirar las cosas desde otra perspectiva. Y de la ciencia ha pasado la sociología para decir que el mundo en que vivimos es un mundo que está pasando por un cambio de paradigma. Las formas como anteriormente se miraba la realidad, se miraba el universo, ya no sirve, ha cambiado. Con eso hemos definido también, por lo menos en parte, qué es la posmodernidad. Hay un señor colombiano, Cruz Cronfli. ¿Está bien si borro esto aquí? Parece que no puedo borrar esto. ¿Ustedes saben cómo llaman esto? El nombre técnico es un palimpsesto. Cuando un texto queda todavía visible debajo de y detrás de otro texto que se escribió encima. No voy a anotar esa palabra, no hace parte de nuestra charla en esta noche. El señor Cruz Cronfli, un pensador colombiano, ha dicho de que la posmodernidad, estoy llegando al último, vamos a ver cómo nos va con esto.
Cruz-Cronfli dice que la posmodernidad se puede definir como una combinación de consumismo, hedonismo y nihilismo. Usted se va a cansar de tanta palabra nueva. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Salieron a comprarlo ahora mismo? ¿Qué? Muchas gracias. Consumismo, ese es fácil. Lo único que vale en la sociedad en la que vivimos es nosotros consumir y ser productores de cosas que otros van a consumir. Consumismo es básicamente la forma como el don dinero hoy en día reina en todo el mundo globalizado de que formamos parte. Hedonismo, ¿qué es? Otro. Uy. Va aumentando el número de... Hedonismo. Hedonismo tiene que ver con la palabra griega para placer. Hedonismo caracteriza al mundo en que vivimos en el sentido de que la búsqueda de la gente es por la gratificación inmediata, el placer. Nihilismo. Ustedes conocen la palabra nihil, nada. Nihilismo no quiere decir que no existe nada. Nihilismo quiere decir que no existe un punto de referencia fijo. Ustedes han escuchado la frase del señor Nietzsche, el famoso filósofo alemán. Nombre difícil de escribir. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, él no está hablando de que en algún momento Dios estaba con vida y ahora ya no. Lo que Nietzsche quiere decir es no hay horizonte, no hay punto de referencia, no hay un marco objetivo que nos diga qué es bueno, qué es malo. Este es nihilismo. No hay valores absolutos. No hay fundamento para uno saber qué hacer, cómo organizar la vida. Nihilismo. 3 características que da Cruz-Cronfli de la posmodernidad. Perdóneme por enseñarle tanto un término nuevo y que de pronto no vamos a volver a comentar muchos de esos, pero son términos que se utilizan para hablar del mundo del cual usted y yo formamos parte. Del mundo en el cual usted y yo estamos llamados a ser creyentes, testigos de nuestro Señor. Y si nosotros queremos tener un impacto en ese mundo, tenemos que por lo menos hacer el intento de entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad que nos rodea? Para resumir lo que hemos dicho hasta ahora en forma breve. El término cosmovisión, tal como estamos usando, no lo estamos usando en su forma técnica como lo usan los antropólogos. Estamos usándolo en forma general para hablar de las presuposiciones y valores que la gente tiene. Por otra parte, con lo dicho, ya está claro que cosmovisión tiene que ver con comunidad, con sociedad, con cultura. Cosmovisión es diferente a filosofía. Es diferente a ideología. Y la diferencia nos ayuda a entender mejor qué es cosmovisión. Con una filosofía estamos hablando de algo que es el producto de reflexión, producto de debate, producto de confrontación de puntos de vista.
En una filosofía, por lo general, se busca coherencia, consistencia de sistema. Es algo consciente. Cosmovisión, por lo general, es lo que usted ha venido adquiriendo a lo largo de la vida sin darse cuenta. Usted no tomó la decisión de que la mamá era la persona más importante en su vida. Usted no tomó una decisión de que iba a educarse para así poder avanzar en la vida. Aún ya adultos, la mayor parte de la gente no toma una decisión de que necesita una casa, necesita un carro. Sin embargo, son las cosas que mueven, que motivan a la gente. Y son cosas inconscientes. Lo mismo en la ideología, es algo consciente, algo estructurado, algo pensado. Esto no, esto es nuevo, esto lo acaban de dármelo. Esto también funciona todavía. Sí, muchas gracias. La venida de Theo Donner significó una renovación en toda la colección de marcadores de la iglesia. Sí. Para algo sirve la visita, ¿no es cierto? Déjenme darles una ilustración de cosmovisión. Ustedes saben ya cuál es la nacionalidad de este servo. Holandés. Pero llamarme yo a mí mismo holandés casi no vale, porque yo tenía 3 años y medio cuando yo salí de mi tierra y desde ese entonces no he vivido de manera permanente en mi tierra. Holandés apenas de pasaporte, no más. Hace unos años vino a mis manos un librito pequeño con el título Actúa de manera normal. Y el librito estaba escrito para personas que por razones de trabajo tienen que vivir en Holanda, tienen que trabajar con holandeses. El librito se elaboró para ayudarles a la gente a saber cómo tratar a los holandeses, cómo funcionaba esa gente tan rara. Recuerden, desde los 3 años y medio yo no vivía en mi tierra. Leer el libro fue un choque, porque ahí estaba pintado. Yo era ese holandés de que estaban hablando. Cosas que nosotros absorbemos a lo largo de la vida. Sí, lo que dicen de los colombianos que se van al exterior, que viven en Estados Unidos, uno puede sacar al colombiano de Colombia, uno no puede sacar Colombia del colombiano. Esa es parte de quienes somos. Sí. Cosmovisión tiene que ver con valores, presuposiciones, cosas que se han metido en nuestra forma de ser y forma de hacer las cosas sin nosotros tomar una decisión. Se hizo así, con el correr del tiempo. Nosotros hoy en Colombia formamos parte de una sociedad pluralista. Y ser una sociedad pluralista significa, por definición, que no hay una cosmovisión, una serie de valores, presuposiciones que todo el mundo tiene que aceptar. No. Significa que cada uno puede escoger por su propia cuenta de riesgo. Vivimos en la cultura del supermercado. Usted decide cuál es la carrera que quiere seguir en su vida. Usted decide cuál es la iglesia a la que va a pertenecer o si no va a pertenecer a ninguna iglesia. Cada uno por su propia cuenta de riesgo. Una sociedad pluralista. Y una de las cosas que observamos justamente en la sociedad pluralista es que en el tema de cosmovisión la gente no necesariamente es coherente.
más bien es contradictoria. Vivimos en un país donde todos valoran la democracia y todos consideran que los políticos son unos sinvergüenzas. Uno de los dos. No es muy coherente, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una cultura donde todos sabemos que la cantidad de carros en la carretera está acabando con el ambiente. Y una cultura donde usted no es nadie si no tiene carro. ¿Cuál de los dos? Cosmovisión no es algo necesariamente coherente. La gente anda con ideas distintas en su mente, en su forma de vivir, en su forma de pensar, sin haber reconciliado, sin haber logrado resolver las diferencias. Quiero darles un ejemplo. Y si ustedes notan que al yo dar el ejemplo estoy muy pendiente de mis notas, es porque es un tema delicado. Y no quiero decir cosas muy equivocadas aquí. Recuerdan que al inicio ustedes y yo éramos amigos. ¿Cómo vamos a quedar al final de la noche? ¿Quién sabe? Yo soy un holandés, viviendo ya por muchos años, 35 años en Colombia, y probablemente en lo que voy a decir me equivoco. Espero equivocarme. Y ustedes no tienen que aceptar lo que voy a decir, como con todo lo que yo digo esta noche. No tienen que aceptarlo, no tienen que creerlo. Pero quisiera tocar con ustedes como un ejemplo de este tema de cosmovisión, el tema de la belleza femenina en Colombia. Se trata de preguntas que me surgieron a lo largo de estos años. Cuando vine a Colombia, yo vine de una Europa que en Holanda, en Gran Bretaña, en otras partes, había vivido ya el feminismo. Y ese movimiento que trataba de ganar para la mujer los mismos privilegios de los hombres, etcétera, etcétera. Y la cultura de Europa de aquel entonces era, para yo decirlo en esa forma, una cultura de la fealdad. Para la mujer, vestirse bien, lucirse en su apariencia, era mal visto. Eso era someterse a los valores machistas, patriarcales, lo que los hombres estaban esperando de ella. Y uno viene a Colombia desde esa cultura de la fealdad y descubre que en esta cultura la mujer está en ascenso. Ustedes sabían que ya en los años 60, hace más de 50 años, en Colombia había igual número de mujeres egresadas de la universidad que hombres. Impactante. Pero en medio de esta cultura, la mujer no había abandonado cuidarse en la apariencia física. Parece que a las colombianas les va muy bien en los reinados de belleza, aun si a veces les quitan la corona en el mismo momento de entregarla. En Colombia rige la misma cultura, el mismo modelo de noviazgo y enamoramiento que se impuso en Europa y en Norteamérica en los últimos 200 años, donde cada uno decide por su propia cuenta de riesgo con quién decide ennoviarse y casarse. Es un modelo bastante extraño, en que dos personas aparentemente deciden unir sus destinos por toda la vida con base en una chispa, un corrientazo, una química que sienten entre los dos. Muy raro. Con el tiempo empiezan a surgir
las preguntas. ¿Será que la importancia de la belleza femenina tiene sus raíces en una cultura machista? Una cultura patriarcal, donde las oportunidades se le abren a la mujer solo en la medida que la notan, que la perciben, que se dan cuenta de ella estar allí, la medida en que logra captar la atención. Se trata de una cultura profundamente ambivalente y contradictoria en el tema de la belleza y de la sexualidad femeninas. La religiosidad popular, tradicional, la pinta a ella y la condena como seductora, tentadora. Y la cultura actual exige que sea seductora y tentadora. La cultura católica encierra esta ambivalencia. Por un lado, mira a la mujer como causa de la caída y también la mira como la mamá perfecta, la virgen en carne humana. Y esta cultura católica no sabe qué hacer con el éxito de la mujer en la academia, en el mundo profesional. Hay un libro que salió en los años 80 sobre la familia en Colombia, donde se sugiere que los cambios que se han dado en décadas recientes, las últimas décadas del siglo anterior, el siglo XX, son cambios que se dieron por el cambio en la familia tradicional, patriarcal, en Colombia. Déjeme leer unos apartes del libro. Se ampliaron las oportunidades para el empleo de la mano de obra femenina. La religión cambió, perdiendo influencia sobre la comunidad y en especial sobre la mujer. La educación se expandió y la mujer llegó como el hombre a los niveles superiores. La mujer empezó a sacudir el respaldo, la fe católica al patriarcalismo, cuestionó, desobedeció sus principios en su lucha por la equiparación de los géneros. Se expandió el principio del derecho de la mujer al placer sexual. La autora de esta exposición básicamente lo que está diciendo es que es la mujer que tiene la culpa de tantos cambios que se han vivido en la sociedad colombiana. Yo, como humilde observador de esta realidad, siento que le faltó a ella agregar que si no fuera por la capacidad de adaptación de la mujer colombiana a situaciones constantemente nuevas, ya no habría familia en Colombia. El varón siempre se resiste al cambio. Y no estoy hablando apenas del varón colombiano. Esta cultura no es amable con la mujer. De acuerdo a la cultura circundante, ¿cuáles son las bases de su identidad, de su autoestima? El modelo noviazgo, enamoramiento que mencioné ahora, significa que para las mujeres están en competencia desde una edad muy temprana para sobresalir, para ser hermosa, para ser atractiva, para ser buena compañía. Y significa mirar a aquella otra con envidia, porque así quisiera ser. En los centros comerciales, ¿quiénes son las que están mirando a las mujeres que pasan? Las otras mujeres. A ver, ¿cómo se viste ella? No, pero ¿quién se piensa? ¿Qué se mira? Está en competencia.
Y no es apenas antes del matrimonio, aún después, cuando a este señor le gusta tener a su lado esa mujer espectacular. Y ese varón por lo general sigue muy consciente de las otras mujeres. ¿Ustedes han escuchado la frase el esposo ventilador? Sí, bueno, ya saben de qué estoy hablando. La esposa sigue en competencia. Y si aparte de eso el marido tiene un problema con la pornografía, sigue en competencia aun cuando se quita la ropa. Cosmovisión. ¿Cuáles son los valores, las presuposiciones que se dan dentro de una cultura, dentro de una sociedad? Y espero que por lo menos con el ejemplo citado se han dado cuenta de que, por ejemplo, en este tema de la belleza femenina, la mayoría de nosotros no reflejamos valores cristianos, reflejamos los mismos valores de toda la cultura alrededor. Ahora hablamos del tema de paradigma. Y les comenté que lo opuesto al paradigma existente en la ciencia es la revolución científica. Cuando de un momento a otro viene una teoría nueva que muestra que el paradigma vigente no sirve, que toca cambiar. Lo que pasó con Newton, lo que pasó con Einstein. El señor Kuhn, quien es el principal autor que puso el tema paradigma sobre la mesa, Kuhn dice, cuando se trata de cambio de paradigma, cuando se trata de que los científicos abandonan el paradigma que existía antes y se comprometen con el nuevo paradigma newtoniano, einsteiniano, lo que sea, dice Kuhn, por lo general esto no ocurre por un proceso de razonamiento, porque el científico se convenció por argumentos de que este paradigma era mejor que el otro. Kuhn utiliza en este caso el término conversión. Lo que ocurre cuando un científico decide abandonar un paradigma y comprometerse con otro, se trata de un proceso de conversión. Y con eso aterrizamos, por fin, en el tema bíblico y cristiano en esta noche. Conversión. ¿Qué es lo que Juan el Bautista, qué es lo que Jesús estaban predicando cuando empezaron su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí está el término clave para esta noche. El término griego que traducimos por arrepentimiento o conversión es el término metanoia. Nous, de donde viene noia, en términos como paranoia, por ejemplo. Nous es la mente, es el entendimiento. Meta, ustedes conocen esa preposición por palabras como metamorfosis, un cambio de forma. Conversión significa literalmente un cambio en el entendimiento, en la forma de pensar. Y quiero invitarles a que miren conmigo un texto donde Pablo nos dice de que eso no es algo que apenas ocurre al principio de la vida cristiana, sino que esto debe caracterizar toda la vida cristiana. Miren conmigo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12,
Y lo bueno es que todos ustedes conocen ese texto de memoria. Yo estoy leyendo aquí de la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Usted seguramente tiene su propia versión en las manos. En la Biblia de las Américas lo dice así. Estoy leyendo aquí los dos versículos, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora la parte importante. Y no os adaptéis. En la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El año pasado estábamos celebrando los 500 años desde el inicio de la Reforma protestante. ¿Algunos de ustedes leyeron las 95 tesis de Lutero? Muy bien, algunos están diciendo que sí. ¿Cuál es la primera? Primera tesis de las 95. Toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Utiliza la palabra en latín hacer penitencia. Pero es lo que Pablo está diciendo aquí. Arrepentimiento, conversión, no es el punto de inicio apenas de la vida cristiana. Es la característica permanente de toda la vida del creyente. Pablo está escribiendo a gente que ya es cristiana para ser transformados en su forma de vivir por medio de una renovación en su forma de pensar. Estoy usando aquí las palabras tal como se encuentran en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. El texto es clave para lo que nosotros estamos diciendo sobre una cosmovisión cristiana. Porque Pablo está diciendo de que ser cristiano implica cambiar en la forma de pensar. Y lo importante de este versículo es que Pablo está diciendo hay dos cosas que no se dejan separar. La forma de pensar y la forma de vivir van juntos. Y les dejo una pregunta. Y mejor no intentamos contestar la pregunta. Cuando nosotros desarrollamos un cristianismo en las iglesias que cambia la forma de vivir de la gente sin tocar su forma de pensar, ¿no será eso una de las mejores definiciones de lo que es legalismo? La porción donde están estos versículos en Romanos es clave. Nosotros tenemos en la carta de Pablo a los Romanos una exposición de lo que significa la obra de Cristo en la cruz por nosotros, en los primeros 8 capítulos, del 1 al 8, lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Tenemos los capítulos del 9 al 11, ¿qué pasó con Israel? Porque el pueblo que había sido escogido por Dios, aparentemente es el pueblo que rechazó al Hijo de Dios, al Mesías, cuando vino.
Y después de toda esta exposición del Evangelio, aquí vienen estos versículos. Apenas estoy repitiendo lo que su pastor les ha dicho por años ya. Ahora viene la exhortación, la respuesta lógica. Y es la palabra que utiliza Pablo al final del primer versículo, lo cual es vuestro culto racional. ¿Qué? Entregar el cuerpo. Y por favor, no lean la Biblia con una mentalidad dualista que divide al ser humano en cuerpo y alma, porque ustedes no van a entender lo que Pablo dice aquí. ¿Por qué dice Pablo de que debemos entregar el cuerpo? ¿Por qué no incluye el alma? Cuando Pablo está hablando del cuerpo, aquí en Romanos 12, en 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección, está hablando de la persona entera. Y el versículo 2 lo muestra claramente. Cambien en su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. No se pueden separar esas cosas. Pablo está diciendo, si han entendido lo que Dios hizo por nosotros, dejan ahora de que esto cambie todo lo que ustedes tienen en la mente, en su forma de pensar. Mañana vamos a profundizar un poco más sobre eso, usando otra vez al apóstol Pablo, para ver cómo efectivamente él está constantemente desafiándolos a cambiar, a dejar atrás lo que son las formas de pensar de su vida anterior. Esto es lo que es ser cristiano. Como dijo Lutero, toda la vida del cristiano, toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento, de conversión, cambiar la forma de pensar para que así cambie la forma de vivir. ¿Ustedes recuerdan cuál es el gran mandamiento? Ya no me atrevo a preguntar a que me lo digan porque en principio yo sé exactamente de qué está hablando usted, no recuerdo exactamente cómo. Amar a Dios con todo el alma, todo el corazón, todas las fuerzas, toda la mente. Ustedes encuentran el texto en Marcos, capítulo 12, versículos 30. Y hay una curiosidad. Jesús, cuando contesta la pregunta sobre el gran mandamiento, está citando un texto bíblico. Está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde se dice, amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas. Punto. Jesús aparentemente agrega algo al texto bíblico, la mente. En la cultura hebrea, la cultura del Antiguo Testamento, no hacía falta. Porque cuando dice amar a Dios con todo el corazón, lean el Antiguo Testamento. El corazón en el Antiguo Testamento es el centro de operaciones del ser humano. Ahí es la cabina de mando. Es de allí, ¿sí? ¿Recuerdan el texto de Proverbios capítulo 4, 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bien. Ustedes tienen el mismo problema que yo. Uno puede estar leyendo el Biblia de las Américas, pero el disco duro es la Reina Valera, ¿sí? Jesús, en el Nuevo Testamento, en una cultura ya siendo influenciado por el helenismo, el pensamiento griego, quiere dejar perfectamente claro que eso del corazón implica la mente. No se pueden separar las cosas. ¿Ustedes aman a Dios?
con la mente. Uno puede amar a Dios con la mente y tragar entero lo que son los valores del mundo alrededor, lo que son esas cosas que hemos venido siendo enseñados desde niños en el colegio, en la familia, en el barrio, por los amigos y todo eso, sin cuestionarlo. Aquí Pablo nos está desafiando. Cambien la forma de pensar para que cambie la forma de vivir. Noten, por favor, que estas exhortaciones positivas, a propósito, yo les estoy cansando mucho. ¿Por qué no toman un momento para ponerse de pie, estirar las manos sin, por favor, hacerle daño a nadie más? Si los estiran hacia arriba, ¿sí? Descansen un momento. Que nadie se salga del lugar, por favor. Muy bien. Tenemos exhortaciones positivas, que entregan el cuerpo, que cambien en la forma de pensar, que cambien la forma de vivir. Pero hay una exhortación negativa. ¿Cuál es? Al principio del versículo 2, Pablo dice, no os adaptéis, no os conforméis. Y en las diferentes versiones van a encontrar de que la Reina Valera dice a este siglo, pide las Américas a este mundo. Dios habla hoy al tiempo presente. El problema es que Pablo no está usando la palabra que de pronto esperamos, la palabra cosmos, sino que está usando la palabra aion. Y ustedes pueden mirarlo en el diccionario, eso es un término que tiene muchos significados. El tiempo, la cultura, el contorno, el destino, muchas cosas. Suman las diferentes versiones, siglo, mundo, tiempo presente, y están empezando a ver qué está diciendo Pablo con esta palabra particular. No os conforméis, no os adaptéis. Y la otra palabra que está utilizando allí Pablo ahora les estoy enseñando griego, es susgematizete. De hecho, ustedes ya conocen parte de esta palabra. Schema, del griego, es la base de nuestra palabra esquema. Esquema viene directamente del griego, y esquema tiene el sentido básico de molde. Lo que Pablo está diciendo es, no os conforméis, es decir, no sigan el mismo molde del mundo alrededor, del tiempo actual, de este siglo. Por eso les sugerí de que esquema, de pronto es la palabra esquema mental que mejor expresa lo que estamos tratando de decir con la palabra cosmovisión. Noten, cuando Pablo da esa exhortación negativa, él, sin saberlo, está haciendo sentir incómoda a todo cristiano evangélico de hoy. ¿Por qué? Cuando Pablo dice, no os conforméis, ¿qué dice que debemos hacer? Debemos tener un pensamiento crítico. Es inevitable.
¿Cómo se va a evitar seguir el molde del mundo anterior? ¿Cómo se va a evitar conformarse, adaptarse sencillamente al medio en que uno está? Uno debe cuestionar. Uno debe tener un pensamiento crítico. No sé si todavía pueden leer algo en este tablero. Recuerden lo que yo les dije, que de pronto las cosas no son muy coherentes. Tomen una foto después del tablero. Así es la mente de ese señor Teo, ¿sí? Muy desorganizado, ¿sí? Pensamiento crítico. ¿Por qué es que a los evangélicos les causa incomodidad? Porque en la Biblia Jesús mismo dice, no juzguéis, para no ser juzgado. ¿Sí? Pablo, Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, estás sin excusa, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, porque haces las mismas cosas. ¿Cómo ahora decir pensamiento crítico? Ustedes saben que la Biblia también nos manda a examinarlo todo y retener lo bueno. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a lograr ser sabios como serpientes e inocentes como palomas? Déjenme sugerirles una diferencia fundamental entre lo que es juzgar y lo que es pensamiento crítico. Lingüísticamente las dos cosas están muy relacionadas porque crítica y criticar viene del verbo griego para juzgar. Entonces hay un problema, de veras. Cuando Jesús dice, no juzguéis, Él está hablando del juicio que nosotros pronunciamos sobre otra persona. Juzgar es cuando usted dice, él es un sinvergüenza. Cuando usted dice, no, ¿sabe por qué esta persona ya no viene a la iglesia? Usted juzga. Juzgar es de personas. Y usted no está llamado a juzgar. Cuando usted hace eso, usted cambió de banda. Ese tipo de juzgar es de un personaje cuyo nombre quiere decir calumniador, diabolos, el que acusa a los hermanos. Es lo que usted está haciendo. No se puede. ¿Cuál es la diferencia con pensamiento crítico? Pensamiento crítico no es para usted juzgar, condenar, lo que sea, a otra persona. Es evaluar lo que otra persona dice. Pensamiento crítico es de conceptos, es de presuposiciones, es de valores, es de la cosmovisión imperante en este mundo global. Es el hecho de vivir en un mundo donde hemos hecho de la economía la realidad absoluta, el ídolo a lo cual todo lo demás está sujeto. Y eso lo vamos a aceptar así. Pensamiento crítico es cuestionar las ideas, los conceptos, el mundo que nos rodea. Acabamos de tener un tiempo de elecciones, ya por fin terminó, gracias a Dios. No juzguéis. Usted no puede decir, Juan Manuel Santos es un sinvergüenza. No se puede. Usted no puede decir, Álvaro Uribe es un sinvergüenza. No puede.
pero usted tiene la obligación de escuchar lo que dicen y evaluarlo y cuestionarlo. No solamente lo hace mejor cristiano, también lo hace mejor ciudadano en una sociedad democrática. ¿Cuál es el programa que presenta? ¿Cuáles son las propuestas que presenta para estas elecciones? ¿Qué es lo que dice que va a hacer si llega al gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo en el gobierno? Pensamiento crítico. Lo que dice Pablo aquí sobre no conformarse no se puede hacer sin desarrollar un pensamiento crítico. Amar a Dios con la mente significa que usted no puede tragar entero. Eso es faltarle al respeto a Dios. Dios lo llamó amarlo a Él con la mente. Y eso no es fácil. Quisiera sugerirles unas diversas formas en que puede ser la crítica, el pensamiento crítico de que estamos hablando. Voy a intentar otra vez borrar aquí. Uy, ahora sí. ¿Cuál era el término que aprendimos al principio? Palimpsesto. El verde es para los futbolistas, el verde no se deja borrar, ¿sí? Eso. Vamos a ver cómo nos va mañana con la selección. Pensamiento crítico. La primera observación. Pensamiento crítico tiene que ver, en primer lugar, y el texto de Pablo lo deja ver claramente, con autocrítica. Usted está llamado a cuestionar su propia forma de pensar, no la de otros. Primera crítica, primera expresión de este pensamiento crítico es la autocrítica. Por favor, si usted asiste a estas dos conferencias hoy y mañana, no salga de aquí, por favor, con la idea, ahora yo he escuchado al gran Theo Donner y yo sé exactamente cómo debo enfrentar el mundo alrededor. Sigan leyendo el mismo capítulo 12 de Romanos. 3 veces en este capítulo, Pablo llama a sus lectores a no tener un concepto de sí mismo más alto de lo que deben tener. No envanecerse contra otros. 3 veces en el mismo capítulo. Léanlo. Si no me crean, sí, ahí está. Segundo tipo de crítica. Aquí hay varios términos que se pueden usar. Yo he optado por el término crítica intrínseca. Nosotros vivimos en un mundo donde parece que las viejas confrontaciones de ideología entre los capitalistas y los comunistas, marxistas, ya son cosas del pasado. Hoy en día lo único que vale son los valores del mercado. Noten a propósito que es un indicio del éxito de Marx. Fue él quien dijo que lo único que vale en la sociedad capitalista son los valores del mercado. ¿Todavía se encuentran con marxistas? Se encuentran con personas que tienen su forma de pensar, su filosofía. Han profundizado en este filósofo, ahora este señor Zizek,
de la antigua Yugoslavia y otros. Cuando usted se encuentra, digamos el marxista, porque es la caricatura que más fácilmente nos viene a la mente, usted empieza a hablar con él y usted le dice que el marxismo va en contra de la Biblia. ¿Usted lo va a persuadir? No. Si usted quiere debatir con el marxista, ¿qué tiene que hacer? Estudiar el marxismo. Crítica intrínseca significa que uno se toma el tiempo para entender qué es lo que el otro está diciendo, cuál es su forma de pensar, cuáles son sus argumentos, cuáles son sus presuposiciones. Entrar en un debate implica el respeto por la persona contraria para escucharle, para entenderle qué es lo que él dice, qué es lo que él está pensando. Y ahora tratar de mostrarle al marxista, desde su propio punto de vista, desde los propios criterios marxistas, por qué su forma de pensar no es coherente. Crítica intrínseca. Déjame mencionar otro que es más fácil de entender. Crítica arquitectónica. No estoy hablando aquí de los edificios que están siendo cuestionados por la alcaldía y que de pronto están evacuando. Crítica arquitectónica es ir a los fundamentos. Todos ustedes, como buenos cristianos evangélicos, consideran de que el contenido en la televisión es una sinvergüenza, de que ese es puro sexo y violencia y esto, aquello, etcétera, etcétera. ¿Con eso usted ha hecho una crítica seria de la televisión? No. Usted ha mencionado algunos de los síntomas, algunas de las cosas que a usted le chocan cuando usted está mirando en la pantalla, y muchas veces usted sigue mirando y sigue... Bueno, pero dejemos eso. Crítica arquitectónica es hacer la pregunta, ¿por qué está ese tipo de programas en el aparato? Los ratings. Y los ratings dicen cuál es el tipo de programas que consigue un público más grande. ¿Y por qué es importante eso? Porque las compañías detrás de los programas de televisión no están interesados en darle entretenimiento a usted. No es su interés es ganar plata. ¿Cómo es que ellos sacan plata de los programas que ponen allá? La pauta publicitaria. La pauta publicitaria significa de que si este programa tiene un público del 28% de los televidentes, toda la gente va a querer pautar en ese programa y poner su publicidad pagada allí en los espacios de los mensajes comerciales. Eso implica más ingresos para la compañía, la empresa que está proveyendo el programa. Lo mismo con los periódicos. Los periódicos no existen para darle noticias. Los periódicos existen para hacer plata. Y hacen plata con la pauta publicitaria. ¿Sí? La revista Semana, una de las mejores revistas que tenemos. Pero ¿cuántas de las páginas que están dentro de una revista normal de una semana, cuántas de esas están dedicadas a la pauta publicitaria? Por lo menos la mitad. Porque eso es lo que les permite publicar la revista. Sin eso no se puede. Crítica arquitectónica significa no quedarse en cuestionar y criticar algunos de los síntomas, cosas superficiales, sino hacer la pregunta profunda: ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el fundamento detrás de eso?
¿Por qué es que en Colombia, cuando tenemos elecciones que dominan la vida nacional por varios meses y todo eso, terminamos con la sensación de que al final de todo hemos apenas jugado a política? Porque no fue nuestro voto que determinó quién quedara con el poder, fueron los intereses detrás del escenario. Siempre el mismo. Creo que tenemos tiempo para llevarlos a un texto más, que va muy bien con un tiempo de elecciones. Pueden buscar en su Biblia, por favor, un texto muy conocido en Mateo, capítulo 22. A propósito, si usted tiene un papelito donde ya anotó una pregunta, ¿quiere levantarlo, por favor, para que acá lo recojan y así vamos recibiendo preguntas ya de la gente? Mateo, capítulo 22, los versículos 15 al 22. La pregunta sobre el impuesto. Entre ustedes que declaran renta aquí en esta comunidad, ¿a cuántos de ustedes les gusta pagar impuestos? No tienen que contestar, está bien. Vamos a leer aquí el pasaje. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí. ¿Están conmigo? Mateo 22, desde el versículo 15. Se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, dejándolo, se fueron. En este tiempo de elecciones, ¿ustedes escucharon algún predicador usar este texto? ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ya están dejando de usarlo, me parece muy bien. Una forma muy común de leer este pasaje es como una división de la realidad entre aquello que es el ámbito de César y aquello que es el ámbito de Dios. Yo encontré una Biblia de estudio donde tenían esta nota: el César debería recibir aquello que le pertenecía legítimamente, en tanto que Dios recibe aquellas cosas que tienen significación espiritual. Y parece que para los cristianos nos resulta muy fácil hacer ese tipo de división: las cosas de la tierra y las cosas celestiales, ¿sí? Obras de la carne y el fruto del Espíritu. No, es que Pablo mismo habla de ustedes todavía son carnales, no les pude hablar como espirituales. Esta forma de dividir la realidad en dos partes lo llamamos dualismo. Y el dualismo es una característica que encontramos en varios de los filósofos griegos. Casi que se puede decir que generalmente es lo que caracteriza a los filósofos griegos. Pitágoras. Pitágoras habla de que el ser humano tiene por dentro una chispa divina
que busca liberarse, escaparse de esta atadura, de esta prisión del cuerpo. Pitágoras tuvo mucha influencia en Platón. Parménides dijo de que las cosas que cambian no son reales. Lo real es aquello que no cambia. En Platón tenemos el punto final de esa perspectiva, una división entre el mundo material, el mundo que cambia, el mundo que está frente a nuestros ojos y que no es real, y el mundo de las ideas, de las formas eternas, que no cambian. Para el cristiano, esa perspectiva es imposible. Porque la Biblia, que usted y yo estamos leyendo, empieza en Génesis 1, hablando del Dios que hizo este mundo material. Y lo pronunció bueno en gran manera. El dualismo no es una opción para el cristiano. Pero, noten una cosa curiosa. Aunque hoy en día ustedes no van a encontrar defensores de Platón y de la filosofía griega entre los que orientan nuestra cultura en este mundo globalizado, este mundo en que vivimos es un mundo marcado por un dualismo muy similar. Un dualismo que dice, usted puede ser cristiano en su propio tiempo. Religión es cosa de la vida privada. Por favor, no nos viene con esa religión el lunes por la mañana al trabajo. La religión no tiene nada que ver con el tema de la política, de la economía, de la filosofía, del arte, del comercio y todo eso. Por favor, allá ustedes en su templo, aquí no. Hemos dividido la realidad en dos partes. Ya que estoy diciendo cosas para hacerles sentirse incómodos, ¿han pensado alguna vez por qué tenemos un problema con los musulmanes, con el Islam hoy en día? La respuesta es relativamente sencilla. Es porque los musulmanes no quieren de la cultura globalizada, no quieren de la marca Coca-Cola, de las virtudes de Hollywood y todo eso. No quieren que todo eso se meta también en la cultura de ellos. ¿Por qué? Porque los musulmanes no son dualistas, no dividen el mundo entre una parte privada donde está la religión y otra parte de la vida pública, la sociedad, la economía, la política, el juicio y todo eso. Para ellos todo es una sola realidad. La religión determina todos los aspectos de la vida. Y la pregunta muy incómoda para nosotros los cristianos es, ¿cómo es que usted y yo nos sentimos tan cómodos en este mundo dividido? Este mundo que nos dice, con tal de ustedes hacer su cosa allá el domingo en el templo, bien pueda. Pero por favor, en la plaza pública, no nos hable de esas cosas porque está fuera de lugar. No corresponde. Déjenme darles otra forma de leer la respuesta que da Jesús en cuanto al impuesto al César. Cuando le muestran a Jesús la moneda, ¿qué es lo que pregunta? ¿De quién tiene la imagen? De César. Entonces, si aquello
que lleva la imagen del César es de César, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Lo que lleva la imagen de Dios. Usted. Toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Jesús está diciendo, lo que tú le debes a Dios no es una partecita, no es como la moneda que pide César de ti. Lo que Dios pide de ti es mucho más radical. Es todo lo que tú eres y tienes. Lo que lleva la imagen de Dios. Eso es lo que tú le debes a Dios. ¿Qué tal si oramos y después escuchamos algunas de las preguntas? Padre Celestial, aún si hemos estado usando términos nuevos, raros, extraños, cosmovisión, paradigma, metarrelato, en el fondo, Señor, en esta noche, estamos intentando escuchar tu voz en tu palabra. Señor, háblanos. Señor, incomódanos. Señor, haznos cuestionar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y ayúdanos todos los días a hacer la pregunta: ¿cuál es el esquema según el cual estoy viviendo? ¿Es el mismo esquema de la sociedad, de la cultura alrededor? ¿O es el ser humano renovado a imagen de aquel que nos creó y que dio su único Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario? Renuévanos, Señor. Renuévanos en todo lo que somos, todo lo que pensamos, en cómo vivimos. Renuévanos y cámbianos, Señor. Haznos inquietos con la vida cómoda que llevamos, donde pensamos tener todo bajo control. Sacúdanos, Señor, para cuestionar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir a la luz de tu palabra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Hay preguntas? Sí, hay dos grupos de preguntas y las categorías son, primero, las que tienen que ver con respecto al juzgar, y dice así: si no podemos juzgar, ¿qué significa juzgar con justo juicio? Y también hay un ejemplo. Cuando Juan el Bautista dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿es eso entonces crítica de pensamiento cuando parece que está juzgando directamente a la persona? ¿Qué piensa usted? ¿Me puedes dar la pregunta? Bien. En primer lugar, lo que está hablando de juzgar con justo juicio, gracias. ¿Quién es el que juzga con justo juicio? Y Jesús mismo. A Jesús le es entregado el juicio, ¿sí? Y lo que dice Jesús en cuanto a eso es que Él juzga con justo juicio. Lo que está ahí sobre no te es lícito tener la mujer de tu hermano, creo que fue juzgar en vez de criticar, no. Lo que dice Juan Bautista al rey en este caso es sencillamente ponerle por delante lo que son
las palabras de la ley de Moisés. ¿Sí? No es que él está tomando sobre sí el tema de que yo digo que lo que tú haces está equivocado. Lo que él está diciendo es la ley de Dios, el Antiguo Testamento, dice esto. ¿Sí? Cuidado, nosotros mañana vamos a hablar un poco sobre el asunto de nosotros usar la Biblia para juzgar a otros. ¿Saben cuál es el gran problema con eso? Esa Biblia que usted está usando contra el otro no es suya, no le pertenece, es de Dios. Vamos a hablar de eso mañana. Otra pregunta. Las que tienen que ver con respecto a cosmovisión, la primera, ¿será que el hombre posmoderno decidió escoger su propia imagen y semejanza para evitar someterse a la grandeza de Dios? La posmodernidad no es necesariamente un producto de decisión. No es que la gente decidió en determinado momento ya no vamos a creer en las cosas de la modernidad, ahora vamos a cuestionar todo eso. Son movimientos sociales, culturales que se dan en cierto momento. Lo más curioso no es tanto de que el hombre decide su propia imagen y semejanza, sino que una de las características del mundo posmoderno, también se vio antes del mundo posmoderno, es que la gente alrededor, y ustedes viven en una cultura muy religiosa, pero la gente a su alrededor se está haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Hacen un Dios que armoniza con sus conceptos, sus ideas. No, el Dios en quien yo creo, Él nunca haría tal cosa. No, Jesús nunca diría, nunca haría, nunca esto, etcétera, etcétera. Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Ustedes saben en el Nuevo Testamento, ¿quién es la persona en todo el Nuevo Testamento que más habla del infierno? Jesús. Poco incómodo. Entonces, en esa forma creo que sí, uno puede hablar de eso de imagen y semejanza. Proyectamos un Dios que corresponde. Noten, no solo lo hace la gente fuera de la iglesia. Los que están dentro de la iglesia sufrimos de la misma tentación. Yo hablé ahora de usar la Biblia para tirar contra otra, etc. ¿Qué hemos hecho? Hemos matriculado a Dios en nuestra causa. Él está de nuestro lado. No está de su lado. Mañana hablamos de eso. Bien. Y la última, pero les digo a todos que vayan escribiendo sus preguntas y las preparen para el día de mañana. La última es, siendo Colombia un país tan rico en cultura, biodiversidad, en riqueza material, minera, etcétera, ¿por qué vive sometida bajo el yugo de la incoherencia, la ausencia de apoyo a la comunidad y está envuelta en un gran mapa de corrupción? ¿Qué nos falta para unificar las ideas de los buenos valores? Y coloca aquí también cómo podemos cambiar la forma de pensar de los colombianos. Buena pregunta. No muy sencilla. Todas las características que se dieron allí y que yo he hablado sobre la cultura en la que vivimos no son excluyentes o exclusivas de Colombia. Uno los va a encontrar en cualquier parte. Yo vengo de otra parte del mundo. Sí, soy europeo, soy holandés. Mi tiempo en Colombia a mí me ha servido para notar que aquellas cosas que yo en primer lugar pienso, uy, eso es raro, tienen esta práctica, esta característica, esta cosa aquí en esta cultura, y luego descubro, no, es exactamente la misma cosa, ligeramente disfrazado, camuflado, allá también. Las diferencias no son tan grandes. Si nosotros predicamos el Evangelio,
No es porque nosotros pensamos que tenemos la clave para arreglar todos los problemas de la sociedad a la cual pertenecemos. Nosotros predicamos el Evangelio por obediencia, porque Dios nos mandó a hacerlo. Y por una razón muy personal y muy normal, Dios derramó su amor en nuestro corazón. Nosotros pertenecemos a un Dios de amor. No podemos hacer otra cosa sino amar. Así como Dios amó a aquellos que lo rechazaron, estamos nosotros a proclamar, amar. Nos rechacen, nos digan que somos tontos, no importa, no podemos hacer otra cosa. Pero usted no puede salir a evangelizar para decir, mire, yo tengo aquí la respuesta para Colombia. Lo es, pero no lo es. ¿Tienen paciencia para mañana? Sí, muy bien. A ver si allí logramos. Vamos a hablar de Pablo como el apóstol revolucionario. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Sí? Los esperamos ver mañana, misma hora, mejor a las 6:30, ¿no es cierto? Sí, no la misma hora en que vinieron hoy, sino que mañana, por favor, vengan a las 6:30. Sí, muy bien.